¿Está bien? Ya, espero estén todos bien en su casa. Yo he estado bien. Vamos a empezar con la clase de entorno social de Kinder, ¿ya? Y hoy día vamos a ver los aprendizajes previos que ustedes tienen, qué es lo que conocen sobre lo que vamos a ver hoy día. Y por eso les tengo las siguientes preguntas. ¿Conoces algún personaje importante de Chile? ¿Qué personaje importante conoces de nuestro país? ¿Alguna persona importante que hayas escuchado, que es muy conocido? ¿A quién conoces y qué hizo para hacerse importante o famoso o conocido? ¿Sabías que hay personas que conocen alrededor de todo el mundo? Y son conocidas, por ejemplo, por escribir un libro, por haber sido importantes en la historia de otros países, ¿ya? Por ser músicos, ¿ya? Hoy día vamos a conocer algunos personajes importantes de nuestro país. ¿Ya? Ahí está. Y el primero que vamos a conocer es Pablo Neruda, ¿ya? Aquí tenemos a Pablo Neruda. ¿Lo conocían a él o no? Pablo Neruda es un escritor, es un poeta, ¿ya? Es un poeta y él escribió el libro 20 canciones de amor y una canción desesperada. Aquí más abajo tenemos un extracto de uno de sus poemas y por eso tenemos esa luna ahí y esa noche, porque de eso trata este poema. Escuchemos un poquito de su poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y ella también me quiso. Bueno. Este poema él se lo escribe a alguien que quiso mucho, ¿cierto? Habla de una mujer, habla de la noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Bien? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ven que él escribía muy bonito, ¿ya? Y hablaba, por ejemplo, de la noche, que brillaba la estrella, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco más de su historia a través de un video, ¿ya? Vamos a ver el video de Pablo Neruda. Más que todo de su vida, ¿ya? En este video. Pablo Neruda fue un poeta chileno. Fue el hijo único de una maestra y de un empleado de tren. Aunque eran pobres y llevaban una vida difícil, antes de los 20 años, Pablo logró escribir libros de poemas, como Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada, su obra más leída. A lo largo de los años, Pablo escribió intensos poemas de amor, poemas que defendían los derechos de los pobres y hasta poemas sobre cosas comunes, como el fuego, los calcetines o la sopa. Su obra comprende más de 45 libros. Ha sido traducida a más de 35 idiomas y es leída por millones. Pero además de escribir, Pablo cumplió misiones heroicas. Cuando vivió en Europa,
consiguió colocar en un barco a más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española para que escaparan a Chile. Y cuando lo trataron de poner preso por sus ideas, escapó cruzando los Andes en auto, a pie y a caballo, a través de ríos y montañas. Por la importancia de sus poemas, Pablo Neruda recibió el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Y por su constante lucha por los más necesitados, es orgullo para la humanidad. Celebra con nosotros el talento latino en el mes de la herencia hispana por si vivis. Ya, ahí vimos un poco de la historia de Pablo Neruda, ¿cierto? Y ahora vamos a seguir con otro personaje. ¿Ya? Este personaje, ¿saben cómo se llama? Se llama Gabriela Mistral. Pero Gabriela Mistral era su seudónimo artístico, ¿ya? Pero ella realmente se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Nació en el pueblo de Vicuña, al norte de nuestro país, ¿ya? Queda cerca de la ciudad de La Serena, por ahí queda Vicuña. Ella, además de ser poeta, ¿ya? Fue política y fue profesora, ¿ya? Ahora vamos a ver un poema que ella escribió, pero adaptado a una canción, ¿ya? Que la cantan unos niños. Se llama Dame la mano, ¿ya? Ahora lo vamos a escuchar. Rosa y yo esperanza, pero tú no me olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Hoy tenemos la canción Dame la mano, que es sacada que la convirtieron en canción y era un poema de Gabriela Mistral. Ahora vamos a conocer a qué personaje tenemos aquí. ¿Cómo se llama? Lo vimos en la clase de música la otra vez. ¿Saben cómo se llama? Se llama Violeta Parra, ¿cierto? Y es una cantautora chilena. Ella se crió en una familia humilde, ¿ya? Su padre era profesor de música y por eso ella se inspira en él. Pero veamos mejor la historia a través de un video, porque sus padres no estaban de acuerdo en que ella se dedicara a la música, ¿ya? Ay. Espérenme un poquitín. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Violeta Parra, 1917, San Carlos, provincia de Ñuble, sur de Chile. Hija de un profesor de música y una campesina, de quien Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas. Al quedar la casa sola, ladrones entraron, se llevaron a mi suegra, gran favor.
Gracias a las cantatas de su padre, Violeta se aficionó al canto, haciendo de él la pasión de su vida. Sin embargo, su madre se oponía a esta dedicación que desplazaba a los estudios. Cuando yo la modulaba, solo pensaba en tu amor, de manera que mi orilla con la tuya se juntó, y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó. Desde 1952 recorre zonas rurales de Chile, grabando y recopilando música folclórica. Con esta experiencia descubre la poesía y el canto popular, convirtiéndose en una recuperadora de la cultura. Autora de canciones, décimas y música instrumental, también es pintora, escultora, bordadora y ceramista. Mariposa que dormía tranquila dentro de mí se despertó de repente, queriéndoseme salir por todos los caminitos de mi cerebro sin fin. Es una de las artistas más relevantes de América Latina. Su composición Gracias a la Vida ha sido traducida a todos los idiomas, al igual que Casamiento de Negros. Ya, ahí pudimos ver la historia de Violeta Parra, ¿cierto? Sus padres no querían que ella estudiara música, o sea, que aprendiera música y se dedicara a la música, ¿cierto? Pero aún así ella lo hizo, ¿cierto? Le gustaba, le encantaba la música. Después se hizo muy conocida. Ahora vamos a ver a otro personaje de nuestro país, y este es San Alberto Hurtado, o mejor conocido como Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga. Él es venerado por la Iglesia Católica como San Alberto Hurtado. Fue abogado, legislador, sacerdote, también fue profesor en el Colegio San Ignacio y en la Universidad Católica. Es popularmente conocido porque fundó el Hogar de Cristo. Él dedicó su vida al servicio de los pobres, ¿ya? Y por eso es conocido. Es también considerado patrono de los trabajadores en Chile. Su trabajo se concentró en acercar a la iglesia a la juventud y a los más pobres. Él dedicó su vida a trabajar y ayudar a los más pobres, ¿ya? A darles refugio y comida, ¿ya? Aquí en esta imagen se ve el Hogar de Cristo, ¿ya? Esa casona grande, el Hogar de Cristo. Y mucha gente pobre llega a refugiarse, por ejemplo, en el invierno cuando hace mucho frío, llega la gente pobre a refugiarse en el Hogar de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, ahí están en una once o desayuno solidario, ¿cierto? Y hay personas que siguen el ejemplo de San Alberto Hurtado y ayudan a los más pobres. Gracias a él se creó un día de la solidaridad y ese mismo día se celebra el día de San Alberto Hurtado, ¿ya? Otro personaje importante de nuestro país, ¿saben cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Saben cómo se llama? Se llama Arturo Prat Chacón, ¿ya? Y él fue un capitán de un barco, fue miembro de la Armada Naval de nuestro país hace muchos años atrás, ¿ya? Arturo Prat luchó en la Guerra del Pacífico y específicamente en el combate naval de Iquique. Ya ahí luchó contra las fuerzas peruanas. ¿Ya? Ahora vamos a ver un pequeño video del enfrentamiento de estos dos barcos. ¿Ya? El miércoles 21 de mayo del año 1879 se da inicio al combate naval entre Chile y Perú, en el cual la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga bloquean la bahía de Iquique en contra de los monitores de guerra Huáscar e Independencia.
Antes de empezar, los dos comandantes alentaron a su tripulación. Arturo Prat ordenó izar las señales como almorzó la gente, verificar si todos estaban bien y llamó a la gente al agua. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Hasta el presente ningún buque chileno ha izado bandera, y esta no será la ocasión de hacerlo. Por mi parte, sabrán que mientras viva esto no sucederá, y después que yo falte, mis oficiales sabrán cumplir su labor. ¡Viva Chile! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! Tripulantes del Huáscar, ahí está el enemigo impune. Llegó la hora de castigarlo. Espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Que viva el Perú! ¡Al abordaje, muchachos! Ya. Ahí pudimos ver, ¿cierto?, el combate naval de Iquique, animado por esos monitos hechos de plasticina. Ahora vamos a seguir viendo otros personajes de nuestro país. Y aquí tenemos a Lautaro, ¿cierto? Lautaro fue un mapuche, ¿ya? Recuerden que cuando los españoles llegaron a nuestro continente, ellos no lo conocían. Llegaron y aquí había más gente, imagínense, habían pueblos que ellos nunca habían visto. Y llegaron con el propósito de conquistar tierras, de quitarle las tierras a la gente que vivía acá, en este continente. Y entre esos pueblos estaban los mapuches, y ahí estaba Lautaro, ¿ya? Y él luchó para que los mapuches no perdieran sus tierras, ¿ya? Luchó contra los españoles. Y eso fue lo que nosotros celebramos el otro día, el encuentro de los dos mundos, ¿ya? Él fue muy valiente y se enfrentó contra los españoles. Vamos a seguir viendo el siguiente personaje, y este personaje es Bernardo Higgins, ¿ya? Bernardo Higgins fue un militar, ¿ya? chileno. Él fue el padre de la patria. Él fue el primer director supremo de nuestro país, ¿ya? Él fundó Chile, ¿ya? Gracias a él existe nuestro país. Y él se enfrentó contra los españoles para sacarlos de nuestro país, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video de la historia de Bernardo Higgins. Cuando Bernardo O'Higgins era chico,
mucho antes de organizar el Ejército Libertador de los Andes junto a San Martín y de ser el primer presidente de Chile, no le gustaba que otros niños lo molestaran por tener una familia muy particular. El pequeño Bernardo nació en 1778 en Chillán, Chile. Su papá era irlandés y su mamá chilena. Como en aquel entonces estaba prohibido que personas de lugares tan diferentes tuvieran hijos, su papá lo envió al campo cuando era apenas un bebé. En el campo, el pequeño Bernardo conoció a Juana Olate, una mujer que lo cuidó y lo llamaba hijo. Él la quería mucho y la llamaba mamá, pero se sentía mal cuando otros niños se burlaban de él. Bernardito, el huerfanito. Juana no es tu mamá. Hasta que un día, cuando cumplió 4 años, mucho antes de organizar el Ejército Libertador de los Andes junto a San Martín y de ser el primer presidente de Chile, su papá irlandés ordenó que lo llevaran a la ciudad de Talca y el pequeño Bernardo no tuvo a quien decirle mamá. En Talca, el pequeño Bernardo conoció a un hombre llamado Juan Pereira, quien lo bautizó y le presentó a su hijo Casimiro para que jugaran como hermanos. Bernardo le decía papá a Juan y a Casimiro le decía hermano. Aunque era muy feliz con ellos, se sentía triste cuando otros niños se burlaban de él. Bernardito, tú no tienes casa. Busca tu propio hermano para jugar. Pero cuando cumplió 10 años, mucho antes de organizar junto a San Martín el Ejército Libertador de los Andes y de convertirse en el primer presidente de Chile, su papá irlandés lo envió a una escuela donde los niños vivían sin sus familias y el pequeño Bernardo ya no tuvo a quien llamar papá, mamá o hermano. Hasta que un día recibió la visita de una señora llamada Isabel, que le dijo que era su verdadera mamá y le presentó a su hija Rosita para que jugaran como hermanos. Bernardo decidió juntar a toda su familia y descubrió que era el único niño que tenía 2 papás, 2 mamás y 2 hermanos, y se sintió tan afortunado que ya no le importó que lo molestaran. Todo esto le sucedió al pequeño Bernardo, mucho antes de organizar el Ejército Libertador de los Andes junto a San Martín y de ser el primer presidente de Chile. Porque antes de ser grande, el libertador de Chile también fue chico. Ya, espero les haya gustado el video de Bernardo Higgins. Y ahora vamos a conocer otros personajes, ¿ya? Este personaje se llama Eloísa Díaz, ¿ya? Era una mujer. Imagínense, hace muchos años atrás, a las mujeres no les dejaban estudiar, ¿ya? Ellas tenían que dedicarse a aprender cosas de la casa, a bordar, a tejer, a cocinar, ¿ya? Y a ser una buena esposa y dedicarse a la crianza de los hijos. Pero Eloísa Díaz fue contra todos estos estereotipos, estas formas culturales que habían, y ella quiso estudiar, y entró a estudiar a la universidad. Fue la primera mujer que entró a estudiar medicina y la primera doctora de nuestro país, Eloísa Díaz. Interesante, ¿no? Y vamos a seguir con el siguiente personaje, y este se llama Rebeca Amate. Ella fue la primera escultora chilena de nuestro país, ¿ya? También ella fue contra todos los estereotipos que habían, ¿ya? Y ella se dedicó al arte, ¿cierto? De hecho, hay muchas esculturas que nosotros hemos visto, por ejemplo, paseando por el centro de Santiago o caminando por el centro de Santiago, y hay algunas que son hechas por ella y ni siquiera tenemos idea, ¿ya? Fue una gran escultora. Y otro personaje de nuestro país, también pensando en lo que yo les dije, de que la mujer debería haberse dedicado a la casa, ¿ya? A la crianza de los hijos. Hace muchos años atrás se tenía esa idea. Las mujeres no podían estudiar.
ni votar, ¿ya? Y menos hacer trabajos que hacían los hombres. Pero ella, Margot Dujal de Sotomayor, fue una aviadora chilena, la primera mujer piloto de guerra de nuestro país y una de las pioneras de la aviación hispanoamericana, ¿ya? Ella fue contra todos los estereotipos o lo que la gente le decía, porque seguramente la gente le decía, ¿cómo vas a ser piloto de guerra? ¿O cómo vas a meterte a la armada? Claro, ¿cierto? Pero miren, ella ahí está al lado de su avión. Ella fue contra todos los pensamientos que habían en esos tiempos. Y fue la primera aviadora chilena. Espero le haya gustado la clase de hoy. Y vamos a hacer el cierre, ¿ya? Vamos a ver qué aprendimos hoy. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que conocimos? Aprendimos sobre personajes importantes de nuestro país, ¿cierto? ¿Y a quiénes conocimos? Vimos, por ejemplo, a Arturo Prat, Bernardo Higgins, ¿ya? Vimos hartos personajes, ¿cierto? Los vamos a mostrar acá. Vimos a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Violeta Parra, San Alberto Hurtado, Arturo Prat, Lautaro, ¿ya? Bernardo Higgins, Eloísa Díaz, Rebeca Mate, Margot Duhalde, ¿ya? ¿Cuál de estos personajes te gustó más de los que vimos recién? Que vimos en esta clase. ¿Cuál te gustó más y te llamó más la atención? Seguramente a lo mejor Arturo Prat o Bernardo Higgins, ¿cierto? O quizás, si eres niña, te llamó la atención Eloísa Díaz, que estudió para doctora, ¿cierto? Interesante. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Besitos para todos. Nos vemos hasta la próxima.